Bienvenidos a Vértice Internacional. Soy Rina Musali y me da muchísimo gusto saludarlos desde la Cámara de Diputados. El día de hoy les presentamos un programa sobre la crisis política en Nicaragua y el reclamo social que ha subido de tono para exigir la renuncia del actual presidente Daniel Ortega, quien gobierna un cuarto mandato. El día de hoy analizamos los hilos del poder de la pareja presidencial, Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo, las claves de la política exterior sandinista, así como las protestas sociales y los jóvenes indignados que han sembrado la mecha del cambio y de la transformación. Acompáñenos. En 1998, el Frente Sandinista de Liberación Nacional realizó un acercamiento con el entonces presidente de Nicaragua, Arnoldo Alemán, que derivó en el pacto que hizo posible las reformas constitucionales del año 2000. Tales modificaciones permitirían declarar electos a la presidencia y vicepresidencia de Nicaragua a aquellos candidatos que lograran alcanzar al menos el 40% de los votos válidos, o bien que obtuvieran como mínimo el 35%, superando al segundo lugar por una diferencia mínima de 5 puntos porcentuales. Esa reducción sustancial puso al alcance de Daniel Ortega la reelección presidencial en 2006 al obtener el 38% de los votos contra el 29% de su principal adversario. Tras restablecer la gratuidad de los servicios de educación y la salud, Ortega veló en su mandato por el cumplimiento de los acuerdos de reincorporación socioeconómica con los desmovilizados de la guerra civil de la década de los 80, mediante la repartición de tierras, semillas y títulos de propiedad. En 2011, Daniel Ortega alcanzó una votación récord del 62.46% de los votos válidos, logrando además conseguir la mayoría absoluta en el Poder Legislativo, que aprobó en 2014 la reelección indefinida en Nicaragua. Enfocando su tercer periodo a temas como la seguridad ciudadana, la estabilidad energética y el crecimiento económico sostenido, Ortega consiguió en 2016 el 72.44% de los votos emitidos en la elección presidencial, permitiéndole gobernar un cuarto ciclo al lado de su esposa Rosario Murillo, quien ocupa por primera vez el cargo de vicepresidenta. Sin embargo, el presidente de Nicaragua enfrentaría su primera gran crisis en 2018 debido a las movilizaciones ciudadanas que exigen un diálogo nacional que aborde no solo las reformas a la seguridad social, sino la institucionalidad, el Estado de Derecho y el control absoluto que Ortega tiene de todos los poderes del Estado. Además de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha externado su preocupación por las muertes que han dejado las protestas en aquel país. El gobierno autoritario, dinástico y sin oposición en Nicaragua ha sufrido un revés mayúsculo con los jóvenes indignados y las protestas sociales que han sacudido los cimientos de la gobernanza política en manos de la pareja presidencial. Daniel Ortega y Rosario Murillo, quienes controlan todos los hilos del poder en Nicaragua. El Poder Ejecutivo, la Asamblea Nacional, el Poder Supremo Electoral, el Ejército, la Policía y los medios de comunicación. Precisamente Daniel Ortega, que a través de la figura de la reelección indefinida, ha podido alargar su estancia en el poder y construir un gobierno dilatorio al estilo de los Somoza en Nicaragua, es decir, el gobierno que tanto aborreció y que pudo derrocar. Recordemos que la familia Somoza gobernó Nicaragua entre 1936 y 1979 y que fue derrocada gracias al Frente Sandinista de Liberación Nacional. El primer Somoza hizo un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos, derrocó a su tío a través de un golpe de Estado y se instauró como presidente, acordando con los Estados Unidos traer continuidad a las políticas que se habían traído en el gobierno marioneta de alrededor de 1920. Somoza creó una dinastía que duró hasta 1979. Básicamente era una dictadura de derecha en el cual los intereses de la minoría se sobreponían a los de la mayoría. Nicaragua en esos tiempos, estamos hablando que había un analfabetismo alrededor del 60-70% de la población y obviamente eso impedía la movilidad social. Fue en 1960 cuando se fundó el Frente Sandinista de Liberación Nacional, el cual fue un movimiento originalmente
marxista-leninista, pero con la ideología de Augusto César Sandino respecto a Nicaragua, que era nacionalismo, reparto de tierras y en particular la educación, que la educación no solamente fuera para las élites. Fue el 19 de julio de 1979 cuando Somoza, tras la presión internacional, no solamente de la OEA, sino también de México, Estados Unidos, Colombia y Costa Rica, que abandonó el poder. Al haber ese vacío de poder, el Frente Sandinista, ya hablando de todas las cabezas del movimiento, entran a Managua a reclamar el gobierno. Tiene el gran mérito de que tiró a través del movimiento sandinista a un dictador que era heredero de una generación de la familia somocista, que había habido ya 3 gobernantes somocistas previos a que la nación se incendiara con el movimiento sandinista. De una dictadura oligárquica a un movimiento de masas liderado por los hermanos sandinistas. Sin embargo, que llegaron al poder, se convirtieron en un gobierno profundamente autoritario. El sandinismo, la revolución, significó una sustantiva ampliación de los derechos de una parte muy importante de la población nicaragüense que estaba excluida. Y eso dio origen a un nuevo sujeto político, que es el sandinismo, que es precisamente una de las bases de sustentación del poder de Ortega. Pero Ortega no es más ya un proyecto político ideológico, mucho menos que sea en el sentido revolucionario o aquel perfil socialista que tuvo la revolución nicaragüense de los años 80. Ortega es hoy un proyecto de poder por el poder, de poder por el dinero y del dinero por el poder. Esa es la verdad. Pese a que Daniel Ortega entrega cuentas alegres en materias relacionadas con la gobernanza económica, el combate a la inseguridad y el blindaje de las drogas y pandillas que ha diezmado a muchos países centroamericanos, el modelo político pregonado ha desmantelado el sistema de pesos y contrapesos que alguna vez defendió. Se han privilegiado la represión de la oposición política, la restricción de la libertad de prensa y el nepotismo, cuya práctica ha favorecido el control. La misma familia Ortega ha penetrado su dominio en organizaciones gremiales y sindicales, así como utiliza artimañas políticas para controlar a los magistrados de la Corte Suprema. Su carácter autoritario también se mide por su falta de transparencia, rendición de cuentas y cerrazón para dotar de acceso a la información pública y además de bloquear las puertas para el empoderamiento de la sociedad civil. Reagan emprendió un armamento de los opositores al régimen sandinista, que acabó siendo conocida como la contrarrevolución. Básicamente la contra atacaba indiscriminadamente no solamente al ejército, sino a la población civil. Esto para provocar un estado de pánico y procurar la salida, no solamente en este caso de la Junta Militar que se instauró en el 79, sino de todo el gobierno sandinista para instalar, si no un gobierno de derecha, al menos un gobierno mucho más afín con los intereses de Ronald Reagan. Esto provocó que en 1981 el gobierno sandinista declarara un estado de emergencia en el cual se coartaron derechos civiles. No había libertad de prensa, no había libertad de tránsito, no había libertad de reunión. Creo que en este momento Nicaragua está viviendo una crisis. Estoy totalmente claro de la violación a muchos derechos que tenemos y que pues, eran incluso evidentes desde que él comenzó a modificar la ley electoral para que pudiera reelegirse, y luego esta parte de que sus hijos sean ministros, que sean los administradores de canales nacionales, que por cierto en este momento son los canales que están transmitiendo
todo menos la represión, la violación de derechos humanos. Están tratando de incluso inventar historias para que se crea que las personas que se han levantado a defender sus derechos sean vándalos, sean delincuentes, porque así nos ha dicho porque me identifico con ellos, la vicepresidenta y vocera, porque nada pasa por un comunicado oficial si no ha sido revisado por ella. Entonces, ella nos dijo que éramos personas que queríamos desestabilizar el país. En el caso de Nicaragua, es algo inusitado que la esposa del presidente de la República sea a la vez líder del Senado y también vicepresidente. Se es susceptible de ser tildados de nepotistas. Y segundo, que las constituciones de América Latina pretenden la separación de los poderes. Ortega ha privatizado al Frente Sandinista, que sigue siendo muy importante en términos de maquinaria, de movilización y de control territorial, pero ya no es más un proyecto político ideológico. Está privatizado por Ortega y los intereses de su familia. Las elecciones presidenciales en Nicaragua de noviembre del 2016 no se salvaron del tufo antidemocrático, en donde una vez más resultó electo Daniel Ortega. En el contexto de esos comicios, el hombre fuerte de Nicaragua redujo el número de votos necesarios para ganar la presidencia en primera vuelta electoral y descalificó a los principales líderes de la oposición como Eduardo Montealegre, destituyendo también a 16 diputados electos y 12 suplentes del Partido Liberal Independiente. Con ello se canceló la posibilidad de celebrar elecciones justas y equitativas porque la oposición prácticamente no tuvo cabida en esa elección. Aunque participaron otros candidatos, estos fueron considerados paliativos debido a su colaboración con el oficialismo. Las elecciones presidenciales que se etiquetaron como una farsa porque además no contaron con observación internacional. Fue en 1985 cuando, tras la presión internacional no solamente de Estados Unidos, sino también de la OEA y de demás países de la región, que hubo las primeras elecciones para elegir un presidente de una manera democrática en toda su historia en Nicaragua. El Frente Sandinista lanzó a Daniel Ortega y cabe recalcar que él tuvo un apoyo mayor al 50% entre toda la población e inclusive esto comprobado por observadores internacionales. Han sido las primeras elecciones limpias en más de 150 años de historia nicaragüense. Obviamente la gente apoyaba mucho a Daniel Ortega debido a que él representaba la revolución nicaragüense, representaba el aumento de la disminución del analfabetismo en Nicaragua. Esto debido a todas las campañas que el Frente Sandinista impulsó a partir de 1980 de alfabetización, en el cual pasaron de un 60% de analfabetismo a solamente un 10% en un año. Recién iniciamos con las elecciones de 1990 un proceso de construcción democrática y íbamos bastante bien en términos de consolidar el Estado de Derecho, tener un sistema electoral confiable, la subordinación total de las Fuerzas Armadas a la ley y al Estado. Lamentablemente, con el gobierno de Ortega, que se inició hace prácticamente 10 años, en enero del 2007, todo ese proceso de construcción democrática ha sido revertido y pervertido. De hecho, la oposición tuvo una ligera oportunidad de participar en los comicios del 2016. Eduardo Montealegre tenía la representación jurídica de un partido, que era el Partido Liberal Institucionalista. A través de ese partido, que pues en Nicaragua se trabaja por casillas, por número, iban a correr Luis Callejas y Violeta Granera, o sea, como vicepresidente, y 4 meses antes de las elecciones se le quitó la personería jurídica a Eduardo Montealegre y ellos ya no pudieron correr.
Entonces, incluso habían gente que tenían profesiones de dirección en empresa y que iban a ser parte de esta comisión, o más bien de esta construcción nueva de partidos, y que tampoco pudieron correr, o sea, no pudieron darle al pueblo una nueva respuesta, dar la cara por los nicaragüenses que ya no querían una reelección. Entonces, no corrieron ellos como oposición y desde entonces no ha habido oposición. O sea, se pronuncia de hecho a un movimiento renovador sandinista que quiso correr en el año 2006, antes de que pues Daniel Ortega ganara. Teníamos un candidato que podía haber ganado y que le hubiera quitado la oportunidad a Daniel Ortega de instalar esta dinastía, y era Herty Levites. Herty murió antes de las elecciones de un paro cardíaco. Daniel Ortega gobierna un cuarto mandato en Nicaragua, su tercera reelección consecutiva, que también la consiguió con su compañera de fórmula, Rosario Murillo, su esposa, que en esta última ocasión se convirtió en vicepresidenta de la nación. Son muchas voces las detractoras de Rosario Murillo debido al enorme poder amasado cuando fue primera dama y al haber controlado los principales programas sociales del gobierno. Siendo una pieza fundamental en el ejercicio del gobierno y en la toma de decisiones del quehacer público, es que Rosario Murillo ha generado polarización en la sociedad nicaragüense, sobre todo por el estado precario de salud de su esposo, el presidente Daniel Ortega, quien ha visto limitar sus tareas en el gobierno. Y es que las divisiones también frente a la figura de Rosario Murillo polarizan las filas sandinistas. Este grupo sandinista en el poder, que también está acechado por la brecha generacional, es decir, muchos de los estudiantes y jóvenes reprimidos en las protestas sociales provienen de familias sandinistas. En 1990 hubo nuevas elecciones, en el cual se hizo un frente opositor contra el frente sandinista. Una vez logradas esas elecciones, ganó Violeta Barrios, que es la esposa del asesinado Pedro Chamorro en 1978 y que encabezó la Junta de Reconstrucción en 1979. A partir de ahí hubo una sucesión de gobiernos liberales y neoliberales, en el cual se vio disminuida el poder adquisitivo del nicaragüense, el acceso a la salud de estos e inclusive el gasto social. Como una condición para aceptar que la señora Violeta se mantuviera en el gobierno, los sandinistas aceptaron entregarlo pacíficamente, salvo el control del ejército. El control del ejército quedó en manos del hermano de Daniel Ortega, que se llama Humberto Ortega. Cuando llegó doña Violeta Chamorro, sí fue posible profundizar la democracia. Fue una época de logros, de sensibilización del pueblo, de participación del pueblo, no como huestes militares, sino como sociedad civil. Sin embargo, el legado que deja doña Violeta cuando vuelve Daniel Ortega a la presidencia de la República, creo que no se mantuvo ese legado. Daniel Ortega tiene pues ya 3 periodos presidenciales en curso, luego de haber estado en los 80 dirigiendo el gobierno. Siempre su ambición fue volver al poder después de que Violeta Barrios de Chamorro asumió como la primera mujer presidente. El pacto que pues se fraguó con Arnoldo Alemán nos hizo ver de que no había una oposición, y por lo tanto en el 2006, luego de que Eduardo Montealegre fuera candidato presidencial y se dividiera la oposición, que no, pues en ese momento eran 2 partidos más los que se estaban enfrentando al gobierno, entonces que en este momento pues es del Frente Sandinista, pues ya la elección se pierde, Arnoldo Alemán pasa a ser un caudillo de Daniel Ortega, incluso él vuelve a querer ser candidato presidencial en las elecciones del 2011, y precisamente lo que nos demuestra es de que el pacto siempre estuvo a favor de que Daniel Ortega regresara al poder, y que esta dictadura que tenemos en estos momentos y que además es familiar, se establezca por tiempo indeterminado. Del 2007 al 2008
el gobierno comenzó a instaurar banderas en lugares gubernamentales, banderas del partido en el poder, en este caso el Frente Sandinista de Liberación Nacional junto a la bandera nacional. Esto para recalcar que gobierno y partido eran uno solo. Que en el caso de Nicaragua es un régimen sultanístico en términos de la vieja categoría de la ciencia política que la fijó Max Weber, el gran sociólogo alemán, en que la voluntad del sultán se confunde totalmente con la voluntad del Estado. En Nicaragua no hay ninguna independencia ni del Poder Judicial, ni del sistema electoral, ni de los órganos de supervisión y control, pero tampoco hay ninguna distinción entre los intereses económicos del Estado y los intereses particulares de la familia Ortega. En medio de la violencia generalizada que padecen varios países de Centroamérica, Nicaragua ha logrado mantenerse como un referente y una excepción. Sin embargo, la presunta estabilidad se puso en entredicho debido al desencadenamiento de las protestas sociales y estudiantiles como producto de la bancarrota del Instituto de Seguridad Social que obligó al presidente Daniel Ortega a reformar el sistema de pensiones. Un error de cálculo político haber incrementado las cuotas para los trabajadores y las empresas que al final de cuentas evidenciaron la mala gestión del gobierno y una falta de transparencia. Sin saberlo, la imposición y el unilateralismo del gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua prendieron la mecha del cambio en la sociedad. Hijos de la pareja presidencial fueron comprando medios de comunicación, fueron asignados contratos, fueron asignados departamentos gubernamentales para hacerse cargo de ellos, lo que al final provocaba un ciclo de protección a la crítica en contra del gobierno de Ortega. Y ahorita estamos viendo la reacción que tiene el gobierno sandinista a algo profundamente justo como era tratar de hacer una modificación del régimen de la seguridad social. Un pueblo pues devastado por tantos años de dictadura, tantos años de pobreza y tantos años de apoyo por la comunidad internacional a través de todo tipo de programas de ayuda. Creo que no supieron administrar esa presencia que tuvo Nicaragua ante los países europeos, ante los organismos internacionales e incluso ante países hermanos, como fue el caso de México y España. Siento que no es válido que a esa fuerza que ya no es productiva, porque ya pasó su juventud y su edad madura y su primera vejez, trabajando para consolidar un futuro mejor para la tercera edad, de repente se decide reducir la pensión de los viejos para financiar supuestamente la seguridad social. Esta reforma al Instituto Nacional de Seguro Social, al INSS, involucraba sobre todo el incremento de las cuotas que generalmente las personas tienen que realizar para recibir seguridad social, de un 6 y fracción a un 7, pero también involucraba poder recibir en su momento para las personas pensionadas una cantidad menor de lo que realmente ya habían cotizado. Sí, el incremento, por supuesto, de pasar de cierta temporalidad de tiempo a uno mayor, pues eso involucra que se afecta de esa expectativa de derechos o derechos adquiridos. Sí, por su parte, en el sector empresarial, por parte de los patrones, pues tener que pagar una mayor cantidad para las pensiones o la seguridad social que implica pues a sus trabajadores. Entonces, si entendemos que
Obviamente la seguridad social se puede financiar a través de 3 rubros importantes, que es cuotas de los mismos trabajadores, de los patrones y del gobierno. Aquí todo el mundo tiene que pagar más, pero el pensionado tiene que, en su momento va a recibir menos y tendrá que cotizar dentro de un periodo de tiempo mayor como tal, ¿no? Entonces eso causó mayor indignación precisamente en sus diferentes sectores. La reforma a las pensiones alimentaron las protestas de estudiantes y jóvenes indignados que encontraron una ventana para manifestar su rechazo ante el paquetazo, es decir, el paquete económico que le propinó un impuesto del 5% a los pensionados que debían de pagar por la atención médica que reciben. Precisamente fue la gota que derramó el vaso para el país más pobre de Centroamérica, que ahora debía paliar los impactos negativos en la economía familiar y en los costos de producción ante tal medida. Fue la reacción violenta, represiva y desproporcionada de la autoridad la nota que le dio la vuelta al mundo, el terror provocado por la policía y las fuerzas de choque que mostraron la cara del autoritarismo nicaragüense y la brutal violencia ejercida para apaciguar las voces pacíficas. Fue una exageración la forma en que han reprimido el movimiento, porque en realidad es un movimiento total y absolutamente legítimo de una generación que quiere, como quieren los jóvenes en México también, una democracia que sea perfectible. Como ustedes saben, el movimiento se inicia primero una excusa válida, ya pasa de ser una revuelta, por llamarle así, de los jóvenes por el poco cuidado que se tiene con el ambiente y las reservas de la biosfera que Nicaragua comparte con los ticos. Y asumen la defensa de los ancianos, que el gobierno decide quitarles un 5% de su pensión para resolver problemas de caja de la seguridad social. El gobierno le ha dado instrucciones a hospitales privados y hospitales públicos de que no atiendan a los manifestantes. O sea, quien haya sido herido por la Policía Nacional y por el Ejército no puede ser atendido en un hospital público. ¿Por qué? Porque el gobierno los considera criminales, o sea, criminales con pañuelo, o sea, porque ellos no tienen armas, no han sido financiados. Es increíble que nuestra vicepresidenta diga que somos financiados por Estados Unidos, por movimientos minúsculos, o sea, que somos minúsculos. Ella dice que somos una oposición minúscula, somos la derecha. En Nicaragua ya no hay oposición, en Nicaragua se ha unido como uno solo. Entonces, ¿cuál financiamiento? No se han visto armas, nadie ha salido con armas, han salido con banderas y la represión ha sido total. La Policía Nacional, por ley, tendría que utilizar medidas preventivas para que estas marchas no impliquen en violencia. Pues no, o sea, no se han utilizado esas medidas. Se ha utilizado arma de fuego, se ha utilizado represión, los antimotines, o sea, un antimotín trabaja para que la población esté segura, pero ellos no, han estado en contra de la población. O sea, de hecho hay videos en los cuales se muestra cómo gente de la juventud sandinista, que son los grupos de golpe del gobierno, desgraciadamente muchachos profesionales y no profesionales que son convocados con un salario, porque se les paga un salario evidentemente, nadie va a ir de gratis a arremeter contra su misma gente. Entonces esta gente han robado incluso cámaras a medios de comunicación que como 100% Noticias, que ha informado al pueblo de lo que está sucediendo, y lo que hacen es infundir terror. Y hoy hablamos que con todas esas manifestaciones, con actos de represión por parte del Estado nicaragüense, no solamente en forma directa por parte del gobierno a través de su policía, sino a través de grupos de choque, hace que las personas puedan perder el bien tutelado más importante, que es la vida, o puedan ser afectados en su integridad física, en su propiedad, en la libertad de expresión, en la manifestación de ideas. Dentro de todas esas personas que han fallecido hay el caso de un periodista, 2 menores de edad,
Sí, pero la censura respecto a diferentes universidades, los jóvenes que en este momento se están manifestando en este país, en Nicaragua, precisamente hay mucha gente que está, por supuesto, buscando una perfección en el ámbito profesional. Lo que inició como una protesta pacífica pronto se convirtió en una crisis política mayúscula. Jóvenes portadores de frescura, liderazgo y sin experiencia política que sembraron las semillas de la transformación y del cambio. Un levantamiento democrático que ha estimulado la conciencia crítica y colectiva que demanda la salida del poder de Daniel Ortega y que se restauren las instituciones democráticas. Jóvenes indignados que reclaman justicia para los caídos y heridos que suman entre 45 y 60 personas, además de demandar la creación de una comisión de la verdad independiente para investigar la muerte de los estudiantes y jóvenes. No obstante, el escepticismo se ha adueñado de la escena política nicaragüense porque en duda está el carácter autónomo de dicho órgano. Incluso la esposa de Arnoldo Alemán es diputada todavía, es diputada de oposición. Ella incluso quiso aprovechar estas manifestaciones para hacerse ver como una mediadora, como una persona interesada en el pueblo. Entonces, y su hija también es diputada. Entonces te das cuenta de que ellos son una oposición ficticia, o sea, que ellos lo que hacen es llamar la atención para que el pueblo crea que tiene una esperanza en ello y que luego pues como cambiemos de gobierno. O sea, Daniel Ortega no quiere soltar el poder, pero ellos siempre desde abajo ahora están mirando la posibilidad de volver al poder. No queremos, o sea, como autoconvocados, no tenemos partido político, nuestra bandera es la de Nicaragua y lo que hemos tratado de comunicarle al mundo, agradecidos ahora también con México, es que no aceptamos al gobierno de Daniel Ortega como nuestro gobierno y que exigimos justicia. De un proceso en donde hay cierta censura en su manifestación de ideas, en su libertad de expresión. Y esto involucra, por supuesto, que empecemos a analizar todo este contexto sobre qué derechos se están violando. Salta a nuestra vista precisamente porque hasta este momento llevan un aproximado de 40 personas fallecidas, en un movimiento que pues tuvo que haberse analizado, en una reforma que tuvo que haberse analizado y que en algún momento cuando se vio que había cierto malestar social, debió haberse encontrado soluciones concretas. Un poco más de 40 y tantas vidas que con una sola, la verdad es que es muy lamentable, ¿no? Y no es justo que hayan sido reprimidos en esa forma por la Guardia Nacional, por el Ejército, por fuerzas ajenas a la democracia, como grupos de choque que tienen abrigo en las instituciones del Estado nicaragüense, ¿verdad? El gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua enfrenta un momento crítico. Los jóvenes indignados y las protestas sociales que han visibilizado los límites del gobierno y su vulnerabilidad. Ante este escenario, el gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua ha aceptado convocar a un diálogo nacional con los manifestantes y a través de la mediación de la Iglesia, una coyuntura que posiblemente pudiera capitalizarse para rectificar el rumbo político, económico y social y de restaurar el orden democrático en este país centroamericano. Y aquí surgen varias incógnitas e interrogantes. ¿Será esta coyuntura clave para abrirle mayor espacio y cabida a la oposición, implementar medidas anticorrupción, reformar leyes electorales y sobre todo repartir de manera más justa el poder? Mientras que unos lo miran como una llamada de atención al gobierno de Daniel Ortega, otros están reclamando que abandone la silla presidencial. La Constitución de Nicaragua no habla de un Estado laico y la Iglesia ha jugado un rol importantísimo y no ha sido un rol negativo. Entonces creo que si la sociedad civil como tal no puede ponerse de acuerdo y la Iglesia ofrece sus buenos oficios, que no llevan un sentido religioso, llevan en la mente volver a la paz, volver a la concordia, pero sobre todo
institucionalizar el diálogo entre aquellas fuerzas que tienen la razón en ser oposición, porque la sociedad civil tiene que tener el derecho de criticar las políticas gubernamentales. Ahora se está abriendo el panorama para un diálogo en el que incluso va a participar la Iglesia Católica como mediadora, porque hay que tomar en cuenta que tenemos una persona valiente al frente que está pues luchando de cierta manera desde su posición como pastor de la Iglesia, que es el obispo Báez, Silvio Báez. Él ha pedido al gobierno que cese la represión. Entonces, dado esta intervención, es que él ahora va a ser parte de esta mesa de diálogo, y digo diálogo porque se creó una comisión de la verdad que está pues constituida por diputados del gobierno para que en la mesa de diálogo lleguen a un acuerdo. Igual la empresa privada va a estar representada. El día de ayer se le comunicó incluso a un empresario nicaragüense que tiene una universidad privada que iba a ser parte de la mesa de diálogo, que había sido removido, que él ya no va a participar en el diálogo y que la que va a participar es la rectora de la Universidad Autónoma de Nicaragua, que es allegada al gobierno. Entonces, dentro del mismo diálogo se están moviendo las piezas para que el nicaragüense salga perdiendo. Esto llama mucho la atención porque a los ojos de la comunidad internacional se vuelve preocupante por todo el escenario en donde se pueden estar violando estos derechos. Para la propia Comisión Interamericana le ha resultado muy interesante y apremiante poder saber qué está sucediendo en Nicaragua. Los ciclos de los precios internacionales de las materias primas, que han generado bonanza y en algunas ocasiones crisis económicas, son un factor estructural para entender los cimientos de la gobernanza política en Latinoamérica. Por ejemplo, tenemos el caso del fin de la década dorada del precio internacional del petróleo, que ha derrumbado el desempeño económico en muchos de los países y girado políticamente la sucesión de varios gobiernos en la región. No olvidemos que Daniel Ortega en Nicaragua se vio beneficiado directamente por la diplomacia del oro negro practicada por Hugo Chávez en Venezuela y que benefició a las élites políticas, empresariales y a los terratenientes en Nicaragua. Esta ayuda que pronto se truncó ante la crisis económica y la implosión de Venezuela. En otras palabras, los condicionantes económicos internacionales están girando políticamente a los países de América Latina. Él se inauguró en enero del 2007 y una de las primeras decisiones que él tomó fue acudir hacia Venezuela, en este caso particular con Hugo Chávez, para buscar ayuda. Él necesitaba afianzarse económicamente para realizar todos los planes de seguridad social, de gasto económico y demás prebendas que él pensaba que eran necesarias para Nicaragua. Uno no podría entender la consolidación de Ortega en el poder sin la cooperación petrolera venezolana, que ha representado el 7% del Producto Interno Bruto. Para que nos formemos una idea de lo que eso significa, es como que si en términos de los aportes que el Canal de Panamá le hace al fisco de la República Panameña, ese país tuviese, en vez de un canal, 3 canales, o en un país como el Producto Interno Bruto de Chile representaría 20.000 millones de dólares que alguien se los regale cada año. Chávez es incluso el modelo a seguir. Una vez que muere Chávez, él se convierte incluso en un héroe de Nicaragua. O sea, hay un monumento precioso, porque así lo determina la vicepresidenta, en honor a Chávez. ¿Por qué? Porque todo lo que hizo Chávez, que fue sumir en la pobreza y en una dictadura a Venezuela, le parece a Rosario Murillo que tiene que ser símbolo de Nicaragua. O sea, incluso nuestra bandera es azul y blanco.
Rosario Murillo no identifica esa bandera como suya, o sea, ella identifica rojo y negro, que es la bandera de su partido. O sea, está en todas las sesiones parlamentarias la bandera rojo y negro. Es más, nosotros tenemos mártires desde los 70, o sea, gente que murió por la revolución. Pues nuestros jóvenes han pintado de azul y blanco las tumbas y los monumentos, y ella ha orientado que se vuelvan a pintar en rojo y negro. ¿Por qué? Porque esa es la bandera que representa para ella la verdadera revolución. Los países de la Alianza Bolivariana, quienes conformaron un nodo geopolítico basado en los altos precios internacionales del petróleo, han fraguado su equivalente también en materia de diplomacia internacional. Nicaragua, Bolivia, Cuba, Venezuela y Ecuador han sostenido relaciones exteriores polémicas y controvertidas. Además de sus tradicionales lazos con Rusia y China, han apoyado a dictadores como el difunto Muammar al-Gaddafi. Para muchos fue conocida la amistad entrañable que se construyó entre Daniel Ortega y el ex dictador libio y sus alianzas simbradas bajo el historial revolucionario. De igual manera destacó el apoyo de Nicaragua frente a la anexión de Crimea por parte de Rusia y el reconocimiento de la independencia de Abjasia y Osetia del Sur. Por otro lado, los países del ALBA han orquestado una campaña de desprestigio en contra de la OEA, el sistema interamericano al que consideran injerencista y comandado por los intereses estratégicos de Washington. En ese sentido, vale la pena subrayar la decisión de Daniel Ortega de retirar al representante de la OEA en Nicaragua. Venezuela, Bolivia, o sea, han estado siempre, y otros países, Cuba, han estado siempre como en la mira de la opinión internacional y son aliados de Nicaragua. O sea, Daniel Ortega ha tenido incluso apoyo de Rusia y de estos países que pues, se autoproclaman socialistas. Como tal, la palabra les queda, pues difiere de lo que están haciendo. Pero definitivamente nosotros estamos viendo una situación igual a la de Venezuela porque se están violando nuestros derechos, o sea, incluso en el extranjero. O sea, yo te digo, como extranjero, tú como mexicano, incluso ahora que vayas a Nicaragua, si vas de visita, tienes que dar demasiada información para poder entrar a Nicaragua. Entonces hay una restricción por todos lados. Entonces sí somos una Venezuela, porque se quiere jugar incluso con las leyes, se quiere establecer impuestos como lo de la seguridad social que se derogó por las muertes que hubieron, pero es el mismo sistema. O sea, voy a permanecer en el poder, yo decido qué es lo que va a pasar, se cierran las fronteras para las personas que van a brindarte una alternativa democrática, o sea, porque nadie puede entrar, o sea, ni siquiera periodistas. Entonces, estamos viviendo un régimen igual al de Maduro. A Ortega se le asocia a su gobierno con el núcleo duro del famoso socialismo del siglo XXI, del cual formarían parte Venezuela, Ecuador, Bolivia. No todos los países del ALBA, no, Cuba no, porque Cuba no acepta ser del socialismo del siglo XXI, dice que son socialismo del siglo XX. De tal manera que el núcleo duro es básicamente Venezuela, Nicaragua, Bolivia y Ecuador, pero Ortega comparte con ellos el discurso rupturista, refundacional, antiliberal, antimercado, antiglobalización, pero en todo lo demás tiene características muy diferentes. El gobierno de Ortega es ahora un gobierno fundamentalmente conservador. A un Daniel Ortega que se nos muestra no como el candidato consolidador de la democracia, sino el candidato que quiere seguir en pugna con Occidente. Eso para un pueblo pobre como Nicaragua, uno de los países más pobres de América Latina, es profundamente dañino. La geografía de Nicaragua ha levantado la ambición y el apetito internacional. Estados Unidos, Reino Unido y China han sido atraídos por su deseo de explorar rutas alternativas al Canal de Panamá. Precisamente el sueño de Daniel Ortega es construir un canal interoceánico que generaría empleos y bonanza para el país más pobre de Centroamérica. Un proyecto impulsado gracias al consorcio chino con sede en Hong Kong
el principal financista de este proyecto mayúsculo. Sin embargo, las críticas se han dejado sentir. La oposición débil y dividida ha reclamado que este proyecto fuera aprobado con premura y sin realizar los estudios y dictámenes ambientales previos. Las voces de la preocupación giran también alrededor de la deforestación y los impactos ambientales irreversibles que pudieran tocar la principal reserva de agua que pasa por el Gran Lago. Fue en 2014 que se accedió a hacer un canal interoceánico que sería un rival para el canal de Panamá. En teoría iba a estar listo en 2019 y las obras iban a iniciar el 23 de diciembre del 2014. Para esto se expropiaron muchas tierras de comunidades indígenas y de campesinos de la costa atlántica. Tierras que hasta el día de hoy no han sido ni siquiera removidas para la construcción del canal, y sin embargo se le sigue quitando el título de propiedad a los campesinos, a los indígenas y a la población misquita de la región atlántica. La verdad es que el tema del canal por Nicaragua ha formado parte de un cierto mito nicaragüense desde el descubrimiento por los españoles del Océano Pacífico y la búsqueda de lo que llamaron el Estrecho Dudoso. Pero lo cierto es que ya existe un canal por Panamá, que ese canal fue recientemente ampliado y que el régimen de Ortega no ha manejado seriamente esta posibilidad de un canal con China. En primer lugar, porque la concesión canalera violenta los más elementales derechos soberanos en Nicaragua. En segundo lugar, porque no está claro de que China lo vaya a financiar. Lo que ocurre es que apareció un empresario chino y este es el modelo chino de presencia en el África y en otras partes, en Sudamérica misma, que sea a través de empresarios o de empresas chinas. Hubo varias protestas por la reelección de ambos, hubo varias protestas por la entrega de derechos perpetuos a un empresario chino por 99 años sobre las tierras del canal y sus ganancias, pero el gobierno los dispersaba. ¿De qué manera? Mandaba antimotines, mandaba a su juventud sandinista y mandaba a un grupo de choque que no está identificado, solamente se conoce como los motorizados, que como su nombre lo dice, son personas que van en motocicletas con cascos y a través de golpes y en los casos más extremos con cuchillos dispersan a la población. Aunque Nicaragua es un país beneficiario tradicionalmente de la ayuda externa, países donantes tan importantes como Estados Unidos están exigiendo mayor transparencia y responsabilidad a la hora de gobernar. Hay que recordar que la Cámara de Representantes en Estados Unidos aprobó la legislación llamada NICA Act. Se trata de una normativa que sanciona al régimen de Daniel Ortega en Nicaragua y que se opone a que instituciones financieras internacionales hagan préstamos a su gobierno. A contrapelo se exige la restauración del orden democrático, medidas y políticas para combatir la corrupción, así como generar mayores condiciones para el juego político y democrático. Esta ley de condicionamiento por parte de Estados Unidos y que también defiende los derechos humanos en Nicaragua, su defensa y protección, se le deben de sumar la decisión de la administración de Donald Trump de retirar a diplomáticos estadounidenses de su embajada en Managua debido a las protestas sociales. Es que Daniel Ortega va a depender más de las fuentes tradicionales de financiamiento, concretamente de los organismos financieros multilaterales. Y es en este contexto donde la NICA Act, que fue aprobada por el gobierno, por la Cámara de Representantes en junio pasado, por unanimidad y con una gran celeridad, plantea una gran tensión para Nicaragua. Muchas de las acciones que tomamos en favor del elevamiento de la conciencia
y el elevamiento de la capacidad profesional y técnica de los nicaragüenses fue con los financiamientos de la OEA, con los financiamientos de Suecia, de Estados Unidos, de países como los Países Bajos. Fue un esfuerzo coordinado de la comunidad internacional en donde lo que se buscaba por lo pronto era que Nicaragua se incorporara a ese desarrollo, si ustedes quieren, defectuoso como el que tenemos nosotros, pero muy por encima de lo que son los estándares en América Central. Es importante permitir la entrada de un comité de expertos por parte de la Comisión Interamericana que pudiera permitir transparentar la objetividad y el trabajo que en este momento se pretende hacer. Esto involucraría, por supuesto, que el trabajo que pueda desplegar el presidente de Nicaragua y todo su gabinete, pues realmente atendieran a políticas objetivas, neutrales, que realmente se garantizara, con el cual se garantizara el cumplimiento de los derechos de las personas nicaragüenses. Toda esta gente que hemos perdido en este momento, en esta revolución, porque estamos en una revolución, los estudiantes universitarios que son la cara de esta revolución se siguen enfrentando al gobierno y de manera pacífica. Ellos simplemente usan su manta, utilizan su bandera, pero sin detenerse, o sea, y por eso han muerto tantas personas. Estoy seguro que no es la medida correcta permitir que Rosario Murillo llegue al poder. Porque como vicepresidente y como esposa sería exactamente lo mismo. Es solamente reafirmar su condición de dictador en Nicaragua. América Latina y la gente pensante de América Latina, lo que queremos es ser parte de un occidente democrático. No queremos ser parte de ideologías o totalitarias o de socialismos llevados al extremo. Se nos acabó el tiempo en Vértice Internacional. Zorrina Musali, los esperamos todos los martes y sábados en este programa sobre el acontecer internacional.